Saludos, bendiciones a todos los amigos. Donde quiera que llegue este video, quiero hablar un poquito acerca en un tema, un fragmento de este tema. Si hay una sola ley o hay una sola Torah universal o para los gentiles de igual manera que para el pueblo hebreo. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque ahí dentro de los creyentes en el Mesías hay una nueva línea de forma de pensar conocida como raíces hebreas. Entonces yo analizo y creo que hay una mala aplicación o hay una mala descontextualización del texto. Entonces ellos dicen que los gentiles o los creyentes en el Mesías deben de guardar la ley o la Torah. Entonces, cuando yo escucho a estos movimientos, cuando dicen guardar la ley, pues todos sabemos que la ley pues tiene que ver con lo que están en los 5 libros primeros, más que nada del Éxodo hacia adelante, porque es donde se encuentra más que nada la ley específica dada a los hijos de Israel. Entonces, lo que yo quiero aclarar es que cuando la Biblia nos habla de mandamientos, a veces el Eterno habla para un pueblo, para una nación, para X persona, y a veces hay mandamientos que son inclusivos, como en esta parte que voy a leer en este momento, pero yo veo que Raíces Hebreas lo saca fuera de contexto. Al decir que yo guardo la ley es porque ellos están guardando todo lo concerniente a lo que se le dijo a los hijos de Israel. Entonces, definitivamente, nosotros como gentiles en la actualidad, como creyentes en el Mesías, yo creo que no se nos puede aplicar, no nos podemos meter en ese contexto porque si analizamos bien nos damos cuenta para quién se dijo. Tenemos que ir en ese tiempo para quién se dijo, para quién se dio el mandamiento, a quién le habló el Eterno en ese momento, quiénes podían incluirse en ese mandamiento, hasta qué punto o hasta qué tiempo se pudo aplicar ese mandamiento, hasta dónde, saliendo de ese marco del mandamiento, si se aplicó para los gentiles, sí o no. Entonces, cuando vamos a Hechos capítulo 15, encontramos que en la fe de los primeros creyentes en el Mesías, el concepto que ellos tenían era que sí, que hay que mandarle a los gentiles que creían en el Mesías que se circuncidaran y se les mandara a guardar la ley de Moisés como parte de la salvación o para ser salvos o para estar completos concerniente a la salvación. Y se llegó a un acuerdo que no era necesario que los gentiles creyentes en el Mesías también hicieran cosas que le pertenecían a los hijos de Israel. Entonces vamos a hablar algo que me parece que Raíces Hebreas saca fuera de contexto, y es cuando vas a Éxodo capítulo 12. Solamente quiero hablar alrededor de 10 minutos para hacerlo breve. Cuando vamos a Éxodo capítulo 12, Dios ha dado un ordenamiento cómo se debe de celebrar la Pascua. Por primera vez vamos a ver ahí que Dios instituye la Pascua, y todos sabemos que la Pascua tiene que ver con un cordero, literalmente asado con hierbas amargas, panes y levadura, y después eh, eh, celebrar la fiesta por 7 días con panes y levadura. Todo esto tiene un significado. Entonces, para mí, todo esto tiene un significado, y para mí esto es algo simbólico que ya Cristo lo hizo,
Por eso yo no me enfoco tanto en hacerlo literalmente, sino que lo que está dentro en esa figura, lo que apuntaba en sí, en Cristo o en Yeshua, la realidad de eso que está ahí. Pero a lo que voy es que en Raíces Hebreas lo quiere hacer a un punto literal, pero cuando llega al punto de hacerlo dentro del contexto, entonces no lo puede hacer al pie de la letra. Entonces, si no se hace al pie de la letra, entonces no es celebrar la fiesta de Pesaj o de Pascua. Porque si hacemos una pregunta, ¿qué es literalmente la fiesta de Pascua? ¿Qué es Pascua? ¿Qué es literalmente? Es un cordero. Y esto era tan sagrado, tan sublime, que el Eterno lo dio como un memorial para los hijos de Israel, para que se acordaran de qué, de que el Eterno los había sacado de Egipto, ¿ok? Y los sacó de la esclavitud a la libertad, y que se recordaran de dónde los había sacado el Eterno. Ese era uno de los preceptos. Entonces, si en la actualidad un hijo de nosotros nos mira haciendo esto, ¿qué le podríamos contestar? Literalmente. Biológicamente, nuestros padres estuvieron en Egipto. Obviamente que no. Entonces, hay que ver para quién les estaba hablando. ¿Ok? Si yo soy israelita biológicamente, obviamente que sí. Tengo una raíz de donde vengo, por lo cual a mí me corresponde guardar esa fiesta. Pero si no soy israelita, no me corresponde por mandamiento étnico. Pero aquí vamos a ver que los extranjeros sí fueron inclusivos en ese mandamiento, haciendo una pequeña acepción el Eterno que permitía que los gentiles o el extranjero también participaran bajo ciertas condiciones, ojo, bajo ciertas condiciones. Entonces vamos a ver, dice específicamente el verso 48. Quiero ver, porque llevo 7 minutos, vamos a ver si hacemos algo breve. Dice, mas si alguno extranjero morare con vos, contigo, y quiere celebrar la Pascua para Jehová, se le circuncidará. Eso es lo que está diciendo el verso. Todo varón. Y entonces celebrará la Pascua. Y será como uno de vuestra nación. Pero ningún incircunciso comerá de ella. La misma, ojo, la misma ley será para el natural y para el extranjero que habitare entre vosotros. Noten, el primer punto que encontramos que es aquí, que es para el extranjero que vive dentro, o sea, en medio de los hijos de Israel. Ojo, en medio de los hijos de Israel. El mandamiento aplica los que están habitando en medio de los hijos de Israel. Entonces, en ese contexto, miramos que el Eterno da un mandamiento, dice, si un extranjero mora con ustedes y quiere participar de la Pascua, entonces será circuncidado. Entonces, este es el precepto que se encuentra para que un extranjero, ¿okay?, sea reconocido como un natural, como digamos como un israelita, literalmente, ojo, pero en ese contexto, ojo lo que estoy diciendo, cuando un raíz hebrea lee esto y se lo aplica a aquel que no conoce de las Sagradas Escrituras, entonces te lleva a este contexto sacándolo fuera de contexto. ¿Por qué? ¿Por qué es sacado fuera de contexto? Número uno, en ese momento estaba hablando el Eterno a los hijos de Israel, que si algún extranjero morare dentro de ellos, dentro de los hijos de Israel, entonces ese mandamiento se aplicaría porque dentro de los hijos de Israel está habitando un extranjero. Pero en la actualidad, la mayoría de los hijos de Israel están entre el extranjero, o sea, ellos son los extranjeros. Entonces, este texto no se puede aplicar. ¿Por qué? Porque ahora los hijos de Israel son los extranjeros. Entonces, no puede aplicar el mandamiento. Y ojo, Raíces Hebreas se mete en ese contexto
y lo va a malinterpretar cuando dice, será uno de vuestra nación y ningún incircunciso comerá de ella. Y por eso, ojo, por eso hoy dentro de algunos movimientos raíz hebrea están enseñando que si no se circuncidan literalmente, no tienen el pacto de Abraham y no es considerado como uno de la nación, o sea, como un hijo de Dios, te lo pongo en ese término, o como un israelita. ¿Por qué? Porque están sacando eso fuera de su contexto. Ojo con esto. Al sacarlo fuera de su contexto, entonces es para que aplique, para acomodar la suposición de que si un extranjero en la actualidad no se hace a ser israelita, ¿ok? Tienes que pensar, creer que eres israelita cuando crees en Yeshua o en Jesús, literalmente, tienes que creer que eres israelita. ¿Para qué? Para que de esa forma, automáticamente, te puedas comprometer a guardar los mandamientos. ¿Por qué? Porque te está metiendo en ese contexto. Y al meterte en ese contexto, entonces ya te va a aplicar la misma ley, será para el natural, o sea, para el israelita, y para el extranjero que habitare con vosotros. Lo que se le olvida a raíces hebreas es que dice al extranjero que habitare con vosotros. Y esa es una grande diferencia. Y cuando dice la misma ley será para el natural, o sea, para los hijos de Israel, pero ¿de qué estaba hablando? Ojo lo que voy a decir. En ese contexto, ¿de qué estaba hablando el mandamiento? Solo del mandamiento de la Pascua. Ojo con esto. Vuelvo y repito, cuando dice, será uno de vuestra nación, pero ningún incircunciso comerá de ella. La misma ley, ojo, la misma ley, o sea, no estaba hablando, ojo lo que voy a decir, en ese momento no estaban todo lo relacionado a los más de 613 leyes. No, en ese punto nada más estaba hablando de lo que era en relación a la Pascua. Note lo que estoy diciendo, con relación a Pesaj. Ese mismo mandamiento, la manera como se hacía, asado, no quedará entre el 14 y el 15, lo vas a apartar del día 10, entre el 14 y el 15 lo van a inmolar, ¿ok? Y luego se comerá asado con hierbas amargas, panes y levadura, con referente a esa ley se refería, no que es referencia a todos los mandamientos. Y aquí es donde la mayoría de raíces hebreas descontextualiza el texto, porque en ese punto no se había dado todavía los mandamientos, lo que conocemos en el monte Sinaí. ¿Por qué te lo estoy diciendo? Porque en ese momento los hijos de Israel todavía estaban en Egipto y los demás mandamientos vienen en el monte Sinaí, ya cuando salen los hijos de Israel, ya cuando están en el monte del Sinaí. Es ahí donde a Moisés se le entrega las tablas de la ley, los mandamientos rituales, civiles, religiosos, y todo concerniente al tabernáculo, a las leyes morales, civiles y todo lo que tiene que ver con la ley. Pero ojo, raíces hebreas en este punto se imagina que se está refiriendo a toda la ley. Y en ese punto, en ese contexto, no estaba hablando de toda la ley, estaba hablando específicamente de los mandamientos con relación al Cordero de Pascua. Y otro punto que sacan mucho raíces hebreas descontextualizando. Entonces, ojo, escuché a algunos de raíces hebreas que dicen, no, es que ahora la Pascua se celebra en las casas, porque mire, ahí dice
que cada uno tomará un cordero y mirará cuántos son en la casa y depende de las personas la van a comer en la casa. En las casas sí, la primera Pascua se comió en las casas, ¿ok? En las casas, allí, en su casa, la sangre en las ventanas, en las puertas, etcétera. Pero ojo, esa fue una forma singular, única, que pasó solo una vez de esa forma. Pero después, cuando el Eterno da el mandamiento, 3 veces anualmente, Deuteronomio capítulo 16, su verso 5 específico dice, no podrás sacrificar la Pascua. ¿Cuál era la Pascua? Esta. Pero si ves cómo fue gradualmente, cómo Dios fue introduciendo sus mandamientos. Aquí cuando dice una misma ley será para el natural como para el extranjero, solo está hablando específicamente de ese punto de concerniente a la Pascua. Pero ya más adelante ya va a dar detalles, va a ser la definición en dónde se tenía que celebrar la Pascua, de qué forma, de qué manera, a dónde iban a ir, en qué ciudad iban a ir, en el lugar que él escogiere. Entonces, nuevamente, ya para terminar, si hacemos una pregunta, raíces hebreas en realidad estaría guardando la Pascua al pie de la letra del contexto. No, no se puede. No se puede. Y aunque ellos digan, nosotros celebramos la Pascua, nosotros sí la estamos celebrando, pero ¿de qué manera? No hay forma. El mandamiento había sido estricto, dado, la vas a sacrificar en Jerusalén. Tenía que estar los sacerdotes presenciando, tú tenías que ir hasta allá, tenía que estar el templo, tenía que estar el arca de la alianza. Todos estos elementos son parte de la fiesta. Entonces, cuando alguien dice, nosotros estamos guardando la ley, pero ¿de qué forma? ¿De qué manera? En lo que vemos, de acuerdo al contexto de la misma ley, no se puede hacer así, definitivamente que no. Y de hecho, por eso en el concilio de capítulo 15 de los Hechos, llegaron a un acuerdo los apóstoles. ¿De qué? De que los gentiles creyentes en el Mesías no era necesario, digamos, estar sujetos a estas, digamos, a estas ceremonias, okay, las fiestas, Shabbat, circuncisión y todo concerniente que tiene que ver específicamente con mandamientos que le corresponden a los hijos de Israel étnicamente, no para los gentiles. Así que esto ha sido todo por hoy. Espero que se haya podido entender algo. Entonces, si nos hacemos una pregunta, raíces hebreas, en sí está guardando la ley concerniente a la Pascua, definitivamente no la pueden guardar al pie del texto, así como el Eterno lo mandó. Así que será hasta la próxima. Saludos y bendiciones.